Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer video de presentación de unidad en el marco del programa de Historia de la Educación General. Como ya les fuimos anticipando, el equipo de la materia prepara un conjunto de videos de presentación de las unidades que lo que hacen es introducirlos e introducirlas al recorrido que vamos a ir desarrollando durante cada una de las unidades. En este sentido, lo que vamos a ir trabajando en el video tiene que ver con la presentación del escenario sociohistórico, en tanto formación sociohistórica, sobre el que vamos a trabajar en sus dimensiones económica, política, social y cultural, y el ensamblaje que se va produciendo entre esas características propias del escenario y los saberes y prácticas educativas que se configuran en ese marco y en articulación con ese escenario, y los procesos de circulación también de esos saberes y prácticas educativas. Nuestro primer escenario, y sobre el que vamos a empezar a trabajar ahora, que vamos a presentar, es el de saberes y prácticas educativas en el mundo cristiano feudal. En este sentido, podemos pensar el recorrido del escenario a partir de las distintas dimensiones a través de las cuales organizamos el programa. Entonces, en un primer momento, esto lo pueden ver en el recuadro en color verde, nos interesa ver algunas de las características del escenario, como decíamos antes, en términos de el análisis que podemos hacer desde lo político, lo económico, lo social y cultural. En ese sentido, pensando en el escenario de formación del mundo cristiano feudal, ¿qué es lo que nos interesa? Por un lado, pensar este escenario como emergente de un proceso de disolución de una estructura anterior, una estructura político-organizativa, que es la del Imperio Romano en Europa Occidental, como la disolución de ese imperio, la fusión de los legados de ese imperio con lo que van a ser las formas de organización económicas, políticas y sociales de los pueblos germanos, y el desarrollo de una nueva institución como es la Iglesia cristiana. Bueno, cómo la fusión de esos tres elementos y en la disolución de la estructura anterior, bueno, de eso emerge lo que llamamos el feudo, comunidad social y productiva. Entonces, por un lado, nos va a interesar en términos del escenario pensar en esa nueva unidad económica, social y productiva que va a ser el feudo. Junto con ello, como decíamos recién, el papel que van a ocupar algunas instituciones, en particular la Iglesia, que va a ser la que va a seguir representando la idea de unidad frente a la fragmentación que va a significar la organización en feudos. La Iglesia va a construir una forma de pensar el mundo y de producir conocimiento en torno del mundo, que se van a transformar luego en saberes educativos, y esa forma de pensar el mundo cristaliza en la imagen de un mundo de tres órdenes. Vamos a describir un poco de qué consiste esta idea de los tres órdenes, pero también nos interesa ver cómo se construye, cómo se llega a esa consolidación de una forma de entender la organización de lo político, lo social, lo económico y lo cultural. Y en tercer lugar, en términos del escenario, tenemos estas unidades, nuevas unidades sociales y productivas, que son los feudos. Tenemos la Iglesia como factor, si se quiere, de unificación simbólica, pero también en algún sentido material, en términos de producción de legitimación de ciertas prácticas que hacen a las condiciones materiales, pero sobre todo también de ciertas prácticas que hacen a las condiciones simbólicas, sobre las que se estructuran las relaciones sociales en el mundo cristiano feudal. Y vamos a tener, en tercer lugar, un elemento que nos interesa destacar, que es lo que los historiadores medievalistas llaman el fenómeno de la ciudad medieval. La ciudad medieval nos interesa en particular porque es allí donde se van a producir muchas de las innovaciones en términos de
prácticas educativas, esto es en términos de formas de canalizar los saberes que demandan nuevos actores, actores que justamente van a provenir de ese ámbito urbano. En este sentido, entonces, es que nos interesa pensar estos tres elementos en conjunto para poder hacer esta caracterización general del escenario del mundo feudo-cristiano como formación sociohistórica. En segundo lugar, en términos del recorrido, focalizando en la dimensión de los saberes, el recuadro que en la presentación tienen en rojo, nos va a interesar poner el foco entre lo que podríamos llamar el encuentro entre saberes propios de la Iglesia, que la Iglesia además necesita construir para consolidar su doctrina y al mismo tiempo para consolidarse como institución referente en términos de transmisión, y esos otros saberes que vienen como herencia que la propia Iglesia toma para la construcción de su doctrina, que son los saberes de la antigüedad clásica. Entonces, ¿qué es lo que se produce en el encuentro entre unos saberes más anclados en una forma de producción del conocimiento vinculada a la estructura racional, que esta es esencialmente la herencia de la Grecia clásica, y unos saberes que provienen más de la convicción a partir de una creencia, que es la creencia en una palabra divina y en la representación de esa palabra divina a través de la llegada de un Salvador. Entonces, ¿qué es lo que emerge de ese encuentro en esas dos tradiciones? Nos va a interesar pensarlo, por un lado, en términos de lo que vamos a llamar la construcción de un canon jerárquico piramidal. Un canon que va a funcionar como mecanismo de producción y también de legitimación de producción de saber, un canon que va a funcionar como mecanismo de producción y legitimación de una explicación de esa realidad que rodea a quienes habitan el mundo cristiano feudal. Ese canon, construido por la Iglesia, va a tomar la estructura que en algún sentido espeja la estructura propia del mundo feudal, que es esta de los tres órdenes. Entonces, en ese canon jerárquico piramidal, lo que vamos a encontrar es una estructura también pensada en la idea justamente de una pirámide, es decir, algo que confluye en una unidad, en donde por supuesto va a estar Dios, el creador, la palabra divina, y después un conjunto de obras sobre las que va la Iglesia a intentar construir esta fuente de producción y de legitimación de conocimiento. Por supuesto, este canon va a tener que interactuar, y aquí nos interesa el segundo punto, va a tener que interactuar con saberes en circulación. En este sentido, sobre todo a partir del siglo XI, vamos a poner énfasis en un conjunto de saberes que van a venir desde Oriente, particularmente del mundo árabe, que van a ingresar a Occidente, un Occidente que había perdido buena parte de las obras de la antigüedad clásica, que había en algún sentido también perdido el dinamismo que había tenido la antigüedad clásica, si se quiere, en términos de indagación, de producción de nuevos tipos de conocimientos. Esa herencia que sí estaba en Oriente y que los árabes recuperan y que la filosofía árabe toma y construye lo que se llama la cultura greco-árabe, bueno, esto va a circular y va a entrar a Europa Occidental, como decía, a partir del siglo XI. Y entonces ahí vamos a tener un canon construido por la Iglesia frente a esta circulación de saberes que también toman la herencia de la antigüedad clásica, aunque la toman de manera distinta, quizás algunos dirían más completa, dirían más ajustada a los textos originales, pero en algún sentido, al entrar en circulación, va a producir algunas crisis, algunos resquebrajamientos que van a llevar a la revisión de ese canon. Y en tercer lugar, y también en términos de revisión,
nos vamos a focalizar en los saberes más específicos que provienen de los actores del mundo urbano. Saberes que no necesariamente anclan en la descripción de la realidad y la legitimación de ese orden natural tal y como lo propone la Iglesia, sino que son saberes que tienen que ver con con el hacer de nuevos actores, como van a ser, por ejemplo, los mercaderes y los banqueros. Entonces, ¿qué pasa con esos saberes del mundo urbano? En este punto del recorrido es que nos interesa, en tercer lugar, la dimensión de las prácticas de institucionalización educativa, que tenemos aquí en la presentación en el recuadro amarillo. Entonces, este conjunto de actores con sus demandas y con la producción de saberes requieren de alguna forma de transmisión que canalice, que distribuya esos saberes. Bueno, ¿cuáles van a ser las vías institucionales para esa distribución y canalización? Por supuesto van a estar las vías que construye la Iglesia, que en este sentido va a ser hegemónica, tanto en los procesos de construcción de saberes como de transmisión, y vamos a ver ahí un conjunto de instituciones que la Iglesia va creando, como las escuelas monacales, las escuelas catedralicias, en algún sentido parte o algo del origen de las universidades, por supuesto, pero también estas otras instituciones que emergen del mundo urbano, esto que decíamos antes sobre el fenómeno de la ciudad medieval. Y entonces, ¿qué pasa ahí con las escuelas de los comerciantes, las escuelas del ábaco, las escuelas municipales, herederas de una forma antigua del Imperio Romano, las propias universidades que tienen múltiples formas de emergencia, todas ellas en vinculación con la Iglesia, como decíamos, bueno, un conjunto bastante diverso de prácticas que habla de un dinamismo a la hora del proceso de distribución y canalización de saberes, o canalización más bien de la distribución, como decíamos antes. En cuarto lugar, nos interesa retomar lo que ya habíamos marcado sobre la circulación. Esto tiene que ver con la dimensión de la internacionalización, de la difusión y la circulación entre territorios muy diferentes. En primer lugar, esto lo pueden ver en el recuadro azul, como ya mencionamos antes, la circulación de saberes desde Oriente, qué es lo que se conocía, qué se desconocía, qué es nuevo, qué hay de innovación, cómo llega eso, cómo se instala, el lugar de los copistas, de los traductores, el lugar de las escuelas catedralicias y la creación del oficio del maestro, del que enseña, del que vive de ese oficio. Bueno, hay allí un proceso que se nutre de esta intensa circulación que sobre todo se da a partir del siglo XI. Y también en este sentido, esta llegada de nuevos saberes va a producir, como decíamos, un resquebrajamiento, una revisión del canon construido por la Iglesia en el primer momento de construcción del mundo cristiano feudal. Esto es lo que a lo largo de esta unidad vamos a ver como la disputa escolástica o el debate escolástico, donde lo que nos interesa es justamente pensar cómo la propia Iglesia tiene que repensar ese canon sobre el que había construido esa forma de producir y legitimar saberes en función de todos estos nuevos conocimientos y estas nuevas producciones que llegan y que de alguna manera tiene que volver a poder conciliar para mantener el equilibrio en ese mundo de los tres órdenes. Equilibrio que, por supuesto, como vamos a ver hacia el final del escenario, termina por alterarse con la crisis del siglo XIV. En términos de horizonte y de qué es lo que nos interesa con este recorrido en particular, pensando en la articulación entre escenario específico y saberes y prácticas educativas, tiene que ver con lo que llamamos la construcción de un monopolio de la educación, en este caso por parte de la Iglesia, un monopolio que como todo monopolio de alguna manera es una síntesis de unas luchas entre formas hegemónicas, posiciones hegemónicas, como la que va a ocupar la Iglesia,
pero también otros saberes y otras prácticas que están en circulación y que disputan. Aquí siempre tenemos que tener en mente que la pregunta que está, si se quiere, por detrás, finalmente, de las prácticas de institucionalización educativa, no es otra que la pregunta acerca de, bueno, ¿quién distribuye qué, a quiénes, cómo y para qué? Y en esa enumeración, ¿sí?, de varias preguntas, lo que está justamente por detrás es una lucha de poder en torno de las posiciones que se ocupan acerca de la producción y la transmisión de conocimiento. Este va a ser el recorrido del escenario. Vamos a puntualizar ahora algunos momentos del recorrido que simplemente ahora los vamos a ir nombrando y que a lo largo de la unidad, en las clases, en los encuentros sincrónicos, ¿sí?, y en los materiales que ustedes van a ir leyendo como parte de la bibliografía y como parte de las prácticas de escritura que les vamos proponiendo, vamos a ir ampliando cada uno de los puntos que vamos a nombrar a continuación. En este sentido, entonces, nuestro primer escenario, como decíamos, es el mundo cristiano feudal. Es un escenario que, como anticipamos, proviene de una fusión de legados, ¿no?, el legado romano, el legado germano, lo que viene de la propia construcción de la doctrina cristiana y de la iglesia como forma de materialización, si se quiere, de esa doctrina. En esa fusión de legados, que es un proceso largo, es de larga duración, ¿sí?, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta por lo menos el siglo XI, hay por supuesto distintas fases, distintos momentos. Lo que nos interesa en particular a nosotros es ver un poco cómo llegamos a esta imagen que tenemos en la presentación. Esta imagen donde vemos atrás el castillo, unas tierras más cercanas al castillo, trabajadas por algunos campesinos, después otro tipo de tierras trabajadas por campesinos también, pero que algunos, como el que tiene la túnica marrón, parecen ser parte de la iglesia, y otros que parecen estar más supervisando y mirando, y vemos ahí los medios de producción que existen para la época. Bueno, ¿cómo es que de una estructura de imperio, en donde había ciudades, en donde había grandes latifundios con esclavos, bueno, cómo es que llegamos, ¿no?, a esta imagen? Y en ese sentido nos va a interesar puntualizar tres cosas, podríamos decir a grandes términos. La primera es como ya habíamos dicho, ¿no?, la desestructuración de la unidad imperial para llegar a una fragmentación en donde la autoridad se ejerce en cada uno de los feudos, y los feudos se van a constituir como una unidad económica, política y social, y particularmente como una unidad productiva. En segundo lugar, el conjunto de relaciones sociales que emergen de esta fragmentación, y acá vamos a distinguir dos grandes tipos de relaciones. Por un lado, las relaciones de vasallaje entre el rey y los señores feudales y los caballeros, y por el otro lado, las relaciones de servidumbre, estas relaciones entre el señor feudal y los campesinos, que va a ser la clave, ¿no?, de la organización del mundo feudal, en el sentido que los campesinos básicamente en su condición, van a estar adscriptos a esa tierra. Esto nos lleva a un tercer elemento, que es en este mundo feudo-cristiano, la forma de ejercicio del poder. Por supuesto, la disgregación del imperio, que, como decíamos, se expresa en una fragmentación territorial, también se expresa en una fragmentación en términos del ejercicio del poder. Y va a estar el Papa, el jefe de la Iglesia, y van a estar los reyes, pero también van a estar los señores feudales. Y esencialmente, si bien va a haber esta multiplicidad, podríamos decir, de cabezas, el que va a ejercer el poder va a ser el señor feudal. ¿Por qué? Porque ejerce el poder de justicia.
y ejerce un poder absoluto, no solo en el sentido del dominio del uso de la tierra, sino que además ejerce un poder absoluto sobre el campesino, porque el campesino está adscripto a la tierra. Ahí el fenómeno de la ciudad medieval es justamente el que va a ir produciendo, el que va a introducir una ruptura, ¿no? en esa organización, porque va a ser en las ciudades, viejas ciudades del imperio y en los burgos que se van a ir creando en torno de los castillos, donde van a emerger, a la luz de otro tipo de actividades, que no es la explotación de la tierra, otros actores con intereses diferentes, con necesidades diferentes y que también con el tiempo van a consolidarse como un nuevo factor de poder. A pesar, ¿sí?, de eso, lo que nos muestra aquí la imagen es esta estructura jerárquico-piramidal de la que hablábamos al comienzo de la presentación. Esto quiere decir una estructura en donde la sociedad está pensada, va a ser conceptualizada y va a ser además transmitida como una sociedad organizada en tres órdenes fijos, una sociedad que se va a definir como unitaria, sagrada e inmutable. Aquí podemos incluso tomar las palabras de un historiador medievalista, Jacques Le Goff, que cita a un obispo del siglo X, ¿sí? Principios del siglo XI, que es Adalberón de Laon. Y este obispo va a decir, respecto de esta forma de concebir la organización de la sociedad, va a decir, la casa de Dios, que se cree ser una, está por lo tanto dividida en tres. Los unos ruegan, los otros combaten y los otros, en fin, trabajan. Estas tres partes que coexisten no sufren por verse separadas. Los servicios proporcionados por la una son condición de las obras de las otras dos. Cada una, a su vez, se encarga de aliviar el conjunto. Así, este conjunto triple no deja de permanecer unido. Y así es como la ley ha podido triunfar y el mundo gozar de la paz. Esta forma de concebir el mundo lo que otorga es estabilidad, equilibrio, armonía. Y esto no es menor, y por eso el obispo termina con esta idea de es la ley que ha permitido al mundo gozar de la paz. No es menor porque imaginemos un mundo que se destructura en esa cierta idea de unidad que existía en el imperio, que pasa por un proceso de disolución, que se fusiona con pueblos que tienen otro tipo de costumbres y otra forma de organización económica, política y social, como son los pueblos bárbaros, y esto que emerge como el feudo, y lo vemos ahí en la imagen al lado de la pirámide, funcionan como estas unidades de protección. ¿Por qué? Porque la fuera es una fuera hostil. Y las guerras son constantes y no hay posibilidad de cuidados. Entonces lo que protege es la muralla, es el castillo, es el señor feudal que tiene a los siervos, a los campesinos que trabajan las tierras, pero que a cambio de ese trabajo otorga protección. Entonces esta idea de gozar de la paz no es una idea menor en la configuración del mundo cristiano feudal. Este gozar de la paz, no casualmente, ¿sí? Estas palabras del obispo son a comienzos del siglo XI, y tienen que ver con un momento que es el que en particular vamos a mirar, que es el del apogeo feudo-cristiano, ¿no? El apogeo del mundo cristiano feudal entre el siglo XI y el siglo XIII.
Y en ese justamente escenario de cierta estabilidad es que se van a producir un conjunto de revoluciones, una revolución agraria, una revolución demográfica y particularmente una revolución comercial. Esa revolución comercial implica un revitalizamiento del intercambio, un intercambio que, por supuesto, primero va a significar un intercambio de productos, pero también, como vamos a ver, un intercambio de saberes. En este sentido, presentamos aquí dos mapas. El mapa de, digamos, hacia la derecha es el mapa con las principales rutas del comercio medieval. Fíjense cómo ahí, frente a algo que se había paralizado hacia el siglo VII aproximadamente, bueno, ahí se revitaliza a partir de las ferias, de los mercaderes que viajan de Oriente hacia Occidente y viceversa, pero también dentro de Europa, entre el sur y el norte de Europa, intercambiando productos. Esta revitalización comercial, entonces, que es producto de un escenario, como decía el obispo, ¿no? Más cercano a una relativa tranquilidad o relativa paz, va a ir conectando estos señoríos, estas unidades productivas, y aquellas en donde se van acumulando ciertos productos para el intercambio, bueno, allí es donde se van a ir desarrollando los burgos, que van a ser estas ciudades, ¿sí? Que rodean muchas veces al castillo, que amplían el límite de la muralla, y en donde van a ir confluyendo entonces estos mercaderes y también quienes empiezan a producir para los mercaderes, los artesanos y otros actores como por ejemplo los intelectuales urbanos. Y en este sentido interesa traer el segundo mapa, el mapa que refiere al movimiento de las cruzadas, que es por supuesto un movimiento vinculado con la recuperación de las tierras santas. Es un movimiento bélico que lo que busca desde el cristianismo es la recuperación de las tierras santas en manos de los musulmanes, pero cuyo efecto va a estar directamente vinculado a, por un lado, la revitalización comercial, pero también, y particularmente nos interesa, a este flujo, ¿sí? De conocimientos del mundo greco-árabe que van a entrar, y fíjense ahí en el mapa la cantidad de líneas de circulación que refieren a las distintas cruzadas que se realizaron, pero que también expresan en algún sentido, bueno, ese flujo de conocimientos, cómo entra, cómo penetra, y que por supuesto va, como decíamos, a tener efectos sobre las formas de construcción y producción de conocimiento. En este sentido, como decíamos, el actor principal en este mundo cristiano feudal es la Iglesia. La Iglesia es productora de una cosmovisión, es productora de una concepción del hombre, en donde hay una concepción dual del hombre que se espeja en una concepción dual también del mundo, ¿no? Entre un orden natural y un orden sobrenatural. Y para poder explicar esto, como decíamos, y para poder fundamentarlo, la Iglesia construye un canon. Ese canon, que va a adoptar también la forma y la estructura jerárquico-piramidal, tiene como punto de referencia en la cúspide la palabra sagrada, la palabra sobre todo el representante de Dios en la tierra, que es Jesús, que trae una buena nueva. Esa buena nueva, entonces, en algún sentido, provoca, podríamos decir, en términos de saber a transmitir, dos problemas para la Iglesia. El primer problema es el de la relación entre fe y razón. Es un problema porque la Iglesia hereda esa estructura racional, racionalista, de producción de conocimiento propia de la Grecia clásica, y ancla buena parte de su desarrollo doctrinario en esos saberes y en esas formas de producir conocimiento, pero también lo que está, como decíamos,
en lo que es el punto de partida, son las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios y son las enseñanzas de Jesús que están dentro de los nuevos evangelios. Y esto hace, evidentemente, a la creencia, hace a la convicción que no viene solo de la razón, sino que también viene de la fe, de la creencia en esa palabra y en la legitimidad de esa palabra. Entonces, primer problema, cómo articula fe y razón, y para eso, como vamos a ver, construye un canon específico. Segundo problema, está más vinculado no tanto con la producción y la forma de producción de saber, como es el de la relación entre fe y razón, sino con la dimensión de la institucionalización de prácticas educativas. Y el problema se plantea porque esta buena nueva que que propone la Iglesia en su doctrina, se propone transmitirla universalmente, es decir, es una aspiración de carácter universal. Entonces hay que pensar cómo se distribuye a escala universal esa buena nueva. Y esto se plantea como un problema porque estamos en un escenario de condiciones materiales para distribuir a escala universal muy restringidas. No hay instituciones, las personas letradas son muy pocas, no hay recursos materiales como tenemos hoy, como pueden ser cuadernos, libros a gran disponibilidad, no hay imprenta todavía, no hay forma de reproducir esos libros, algo que se copian a mano, como los copistas. Entonces, ¿cómo se hace para distribuir ese saber, ese mensaje a escala universal frente a condiciones materiales restringidas? Y esto en alguna medida es lo que va a ir resolviendo, buscando resolver la Iglesia a través, por un lado, de prácticas como los sacramentos o ciertas formas de organización, como las parroquias y las iglesias dentro de las parroquias y las catedrales en las ciudades, pero también a través de prácticas de institucionalización educativa. Es decir, va a crear sus escuelas, muchas veces siguiendo algunas formas de organización o tradiciones del imperio, y en otras no. En el caso de las escuelas episcopales, las escuelas parroquiales o los monasterios, como aquí vemos en la imagen, frente a un maestro, que en la imagen podría ser el abad, que está con la comunidad de hermanos y haciendo una lectura y compartiendo un conjunto de saberes. Lo que nos va a interesar, en definitiva, es cuáles son las características que va adquiriendo este proceso de producción y transmisión de saberes desde la posición hegemónica que va a ocupar la Iglesia. Y en este sentido hablábamos de la construcción de un monopolio anclado sobre el uso de la lengua de la Iglesia, que es también la lengua de la transmisión de saber, que es el latín. Una asociación institucional inédita que va a ser la de combinar en una única unidad, como va a decir Durkheim, prácticas educativas que en la antigüedad estaban dispersas. Y acá encontramos una marca muy fuerte respecto de lo que va a ser el proceso de escolarización a gran escala, mucho más adelante, a partir de la última parte del siglo XVIII y sobre todo durante, con despliegue, podríamos decir, a partir del siglo XIX, ¿sí? Pero hay una marca acá en el sentido de que todos aquellos saberes que se transmitían en instituciones diferentes en el mundo de la antigüedad clásica, la Iglesia las va a juntar en una única unidad y va a hacer otras asociaciones, además de ponerlas en una única unidad. Y en tercer lugar, una forma de construcción del saber que espeja el escenario. Es una forma de construcción del saber fragmentada. Así como tenemos esa fragmentación en feudos, en unidades productivas, económicas y sociales, y esa fragmentación del poder, aunque anclado en el feudo, bueno, vamos a tener una forma de producción de saber por parte de la Iglesia que es también la de la fragmentación, que es la de tomar partes
de la herencia que llega con lagunas, ¿no? Luego de la disolución del imperio, esa herencia de la antigüedad clásica, y estas lecturas completas u obras completas que llegan a partir del siglo XI, y la doctrina cristiana, y la construcción del canon. Bueno, ahí hay un ensamblaje entonces de fragmentos que va a estar siempre en tensión respecto de la forma de producción del conocimiento y respecto de otras formas que van a ir apareciendo posteriormente, cuestionando justamente esta fragmentación y esta parcelación. Como decíamos, nos interesa en este recorrido focalizar en las ciudades y en los burgos, que se revitalizan y que empiezan más fuertemente a desarrollarse a partir del siglo XI y que se van consolidando hasta el siglo XII con un conjunto de nuevos actores, estos nuevos actores que ya mencionábamos, el mercader, el artesano, el intelectual urbano, van a tener entonces nuevas necesidades y por lo tanto demanda de nuevos saberes para poder operar en su realidad, saberes del intercambio comercial, saberes del artesanato, saberes del oficio, de enseñar a través de un método, como va a ser el método escolástico, y esto se va a traducir, como decíamos, en otras prácticas educativas más específicas del mundo urbano, como las escuelas del Ábaco, las escuelas municipales, vieja, podríamos decir, herencia del Imperio Romano, los gremios, que van a ser una forma fuerte, innovadora, si se quiere, muy propia del mundo feudo-cristiano, los gremios como corporación, los gremios como muralla, ¿no? Replicando un poco esa característica del escenario. ¿Por qué? Porque en los gremios se juntan quienes comparten un mismo oficio para proteger ese oficio, para protegerlo de ese afuera que es hostil, para proteger el saber que da lugar al oficio, para resguardarlo, para consolidarlo en una única figura que es la del maestro, que está en la cúspide también de la pirámide, y para regular el proceso de producción específico. En este sentido, entonces, es que la ciudad medieval, como vemos aquí en la imagen, nos interesa como un espacio que surge al margen de y en diálogo con y en oposición también con ese mundo feudal. Y creo que la imagen que tenemos en la izquierda muestra cómo estos tres elementos que marca Duby, ¿no? Fuertemente acerca de la ciudad medieval, el castillo con su empalizada, una segunda muralla que abre a la ciudad que se va desarrollando dentro del círculo de influencia del castillo, pero por fuera, es decir, en tensión con el señor feudal, y en ese ámbito el mercado, la plaza, donde se producen los intercambios y donde vamos a ver, van a estar localizadas los gremios y las corporaciones y las formas propias de gobierno de las ciudades, y destaca en alto la catedral. Entonces tenemos ahí los tres elementos propios de las ciudades y es en ese escenario en que vamos a focalizar, por un lado mencionábamos a los gremios y en segundo lugar en nuestro recorrido las universidades. Las universidades podemos pensarlas como una invención de confluencia de esta revolución comercial y ese revitalizamiento de las ciudades y sobre todo la organización de los gremios, porque los gremios en tanto corporaciones, como decíamos, van a ir desarrollando formas específicas de transmisión de saberes y mecanismos específicos, como los exámenes, como las formas de transmisión, como los pasajes de un nivel a otro y las habilitaciones hasta llegar a la cúspide que es la del maestro. Y va a haber entonces corporaciones, ¿sí?, que van a ir formándose en torno o a partir de la actividad
del oficio de enseñar, o corporaciones de estudiantes, ¿sí? Que están buscando algún saber específico y algún maestro que los enseñe, y allí entonces de esos nuevos agrupamientos van a surgir las universidades. Pero también van a ser corporaciones en diálogo con la revolución cultural que supone este influjo de saberes que viene de Oriente y que lo que está mostrando es la necesidad de una renovación. Entre revolución comercial y revolución cultural va a haber prácticas educativas propias de la iglesia, que son las que van a albergar a esta innovación que son las universidades. Entre esas prácticas van a estar primero los centros de traducción, pero después sobre todo las escuelas catedralicias, que son las escuelas de los obispos y que son justamente algunas de ellas el lugar desde donde surgen y se desarrollan estas universidades. Las universidades entonces también, en tanto corporaciones, van a construirse con esta lógica en algún sentido espeja y refleja lo que veíamos respecto del escenario. Una organización institucional también, en una estructura jerárquica, con los estudiantes, los bachilleres en las bases, quienes después obtienen la licencia y quienes después llegan al lugar de la cúspide, el doctor o el maestro, con privilegios que son también resguardados por la corporación, con unos orígenes que van a ser diversos, como vemos ahí en el mapa, desde las primeras universidades más directamente vinculadas a ciudades como Bolonia o como París o como un poco después Oxford, y después vamos a tener otras sí que van a ser producto de la creación de príncipes, producto de la creación de algunos municipios, producto de creaciones propias de los obispos. Lo que las va a unificar es una forma de regulación del conjunto, a pesar de la autonomía, porque cada una va a funcionar como funcionan los feudos, como una unidad en sí misma. Lo que las va a regular en su conjunto va a ser la autorización papal. La autorización papal para conferir los grados y para conferir la licencia docendi, es decir, el título para poder enseñar, estar habilitado para enseñar. Y en estas universidades del siglo XII vamos a encontrar muchas marcas de las universidades, incluso como las conocemos hoy en día, en la estructura de grados, en los exámenes, en muchos de los ritos, no estrictamente el mismo método, porque evidentemente no es el mismo, pero en la idea de la cultura libresca, en la creación de compendios, de citas, como forma de producción y de legitimación del conocimiento. Bueno, hay un conjunto de prácticas y sumando a esto también, ¿no? El problema de la autonomía de las universidades que podemos en algún sentido empezar a desmenuzar en esta invención del siglo XII en Europa Occidental. ¿Cómo termina el recorrido? Como decíamos al principio, termina con unos resquebrajamientos que van mostrando los límites de la estructura feudal y por lo tanto los límites de este mundo feudo-cristiano que tiene un apogeo hacia el siglo XIII, pero que después vamos a ver entra en crisis para dar lugar al segundo escenario sobre el que nosotros vamos a trabajar, que es el escenario del mundo feudo-burgués. Y estos resquebrajamientos los vamos a mirar, por un lado, en su expresión cultural, a través de una disputa, un debate que se va a dar en las universidades, la disputa escolástica, que va a expresar una lucha material, pero también y sobre todo una lucha dogmática, en el sentido de quién y cómo decide qué es lo que se enseña. Y esto está directamente vinculado, como decía antes, a la llegada de
obras de la antigüedad clásica que no se conocían, a nuevas interpretaciones, y la propia iglesia, son los obispos, son las órdenes mendicantes de la iglesia las que entran en debate en las universidades acerca de, bueno, qué es cómo se produce el conocimiento, cómo se legitima eso que llamamos conocimiento de la realidad, y qué es lo que se enseña a partir de eso que se produce y se legitima. Esta crisis entonces, que dura un debate muy largo, de casi un poco menos de un siglo, pero muy largo, va a significar eventualmente el triunfo, en su forma de resolución, el triunfo de cierta síntesis, que también va a traer, como vamos a ver a partir del siglo XV, una crisis para las propias universidades, con el surgimiento de otras instituciones como van a ser las academias. Entonces, este resquebrajamiento del mundo cristiano feudal en su expresión cultural, en este escenario, lo vamos a ver con esta crisis del mundo cristiano feudal. La segunda dimensión desde la que vamos a trabajar este resquebrajamiento, o más bien la segunda expresión, es la expresión económica, que se va a reflejar en una crisis económica de fuerte impacto social, como va a ser la crisis del siglo XIV, que, como decía antes, lo que va a mostrar en definitiva esta crisis son los límites que presenta esta forma de organización económica, política y social, que es el modo de producción feudal, para frente a los desafíos que va produciendo la emergencia de nuevos actores, de cómo veníamos hablando de aquellos que viven en Burgos, los burgueses, y la emergencia de saberes y de nuevas necesidades eh, que anclan en esos saberes y que por lo tanto demandan otras formas de transmisión. En ese sentido, de esta crisis del siglo XIV, va a emerger en nuestro próximo escenario, que, como dije antes, es el mundo